Siempre nos han fascinado las leyendas, ¿verdad? Esas historias que prometen un atajo, una solución mágica a problemas, pues, muy humanos. Claro. Pero, ¿qué pasaría si alguien intentara usar una de esas viejas leyendas para resolver un problema súper moderno, como estar harto de trabajar? Uf, el sueño de muchos. Pues hoy vamos a analizar una historia muy particular. La hemos encontrado en un vídeo de YouTube y se presenta como una guía de 10 consejos para atrapar a un duende. Suena a manual de instrucciones. Totalmente. La fuente es la transcripción de este cuento que narra el plan de un anciano para literalmente capturar a un duende y obligarlo a trabajar para él. Vaya, Y nuestra misión hoy es desgranar estos 10 consejos, que en realidad son, bueno, los capítulos de un relato fascinante sobre astucia, promesas y una amistad de lo más inesperada. y es que lo interesante es cómo la fuente se apropia de un formato muy de ahora, el top 10, ¿no? Para contar una fábula con una moraleja muy clásica. Sí, O sea, no es un simple manual, es una narración que a través de cada supuesto consejo nos va revelando las debilidades y fortalezas no solo del duende, sino también del humano. Veremos cómo cada paso de la captura es en realidad una vuelta de tuerca en su extraña relación. vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio. El plan del anciano. Los consejos 1 y 2 nos presentan la trampa inicial. La escena es muy visual. Ajá. Un anciano, harto de su rutina, se va a un cruce de caminos con una botella y una baraja de cartas. El plan parece simple: atraer a la criatura con alcohol y juego. Es el cebo clásico, ¿no? Basado en el vicio. El anciano asume que el duende será, pues no sé, codicioso o que tendrá debilidad por el alcohol. Exacto, Es una suposición muy reveladora sobre cómo ve a este ser mágico, como una criatura de instintos básicos que puede ser fácilmente manipulada. exacto. Y casi le funciona, ¿eh? Aparece un duende, que la fuente describe como tímido y veloz, y se siente tentado por la bebida. Pero aquí viene el primer giro. A ver. En cuanto el anciano menciona la palabra apuesta, el duende se echa para atrás. No pica. Ah, El anciano, entonces, tiene que improvisar y cambia de táctica de una forma brillante. Le pide un favor, apelando a su buena voluntad. Ayúdame, saca de la botella por mí la última gota de alcohol. Y el duende, que la historia califica de ingenuo, entra para ayudar y ¡zas! atrapado. Atrapado. Es que lo fascinante aquí es el contraste. La trampa diseñada para explotar un vicio falla, pero la trampa que apela a la amabilidad del duende funciona a la perfección. Totalmente. Esto ya nos dice desde el principio que las suposiciones del anciano estaban equivocadas. La verdadera vulnerabilidad del duende no es la codicia, sino su naturaleza servicial, su ingenuidad. Claro. El anciano quería un esclavo y lo consigue explotando la bondad de la criatura, no su maldad. Y con el duende en la botella se abre la caja de Pandora. Aquí es donde empieza el verdadero duelo de ingenio, que se basa en las promesas. El consejo número 3 es la regla de oro de toda la historia. Un duende una promesa no sabe romper. Su palabra es su atadura. Claro. El anciano, sintiéndose el más listo del lugar, pide su primer deseo: un conejo para cenar. Parece sencillo, ¿no? Parece sencillo, pero ya hemos visto que el anciano es un mal estratega, y el duende, aunque esté prisionero, va a demostrar que es un maestro de los tecnicismos. Ya te digo. Está obligado a cumplir el ¿qué? De la promesa, pero tiene total libertad en el cómo. Y vaya si la usa. Hay que imaginarse la escena. El duende cumple y aparece un conejo, pero es un conejo gigante que empieza a perseguir al anciano por todo el campo. No me digas. Es una imagen potentísima y a la vez bastante ridícula. Un anciano corriendo para salvar la vida, perseguido por una cena que se le ha vuelto en contra. Es un caso de manual de obediencia maliciosa. Y esto es algo que vemos constantemente, no solo en la mitología, sino en nuestro mundo. Sí, sí, Piensa en los contratos con letra pequeña, en un genio de la lámpara que interpreta tus deseos de la forma más literal y perjudicial posible, o incluso en cómo interactuamos con la inteligencia artificial, ¿sabes? Una orden mal formulada puede dar resultados desastrosos. totalmente. La historia usa la magia para explorar la importancia de la precisión y la intención, no solo de la palabra. Pero parece que el anciano no aprende. Claro, enfadadísimo por la carrera que se ha tenido que pegar, le echa en cara al duende que ha hecho una chapuza con el deseo. Ajá. Y aquí entra el consejo número 4. La vanidad no es solo trampa de duendes. El duende ofendido en su orgullo se revuelve y le dice: el error estuvo en tu deseo,
no en mi ejecución. Se pica. Se pica, claro. Para demostrar su habilidad, reta al anciano a pedir algo de nuevo, y al hacerlo, cae en la trampa de hacer otra promesa. Es un doble juego de vanidades. El duende es vanidoso y no soporta que cuestionen su poder. Pero el anciano también lo es, al creer que esta vez, sí, que esta vez será más listo y formulará un deseo a prueba de fallos. Exacto. Ambos creen que pueden ganar este juego. Sí, de astucia. Y el segundo deseo es aún más ambicioso, casi cósmico. El anciano pide: haz de mi taza de chocolate la más grande del universo. Madre mía. El resultado es previsible, pero no por ello menos cómico. Aparece una taza gigantesca, más grande que ellos dos juntos, imposible de mover y, por supuesto, imposible de beber. Claro. Otro deseo inútil. Otra ejecución literal. El propio anciano lo admite, ¿eh? Dice: creo que sí tengo un error, la siguiente vez lo pensaré mejor. Si conectamos esto con el panorama general, el patrón es clarísimo. El anciano es avaricioso e impreciso. Quiere un conejo, no un conejo de tamaño normal para cocinar. Claro. Quiere la taza más grande, no una taza grande de la que pueda beber. El duende simplemente explota esa falta de precisión. Aunque el consejo dice que la vanidad es una trampa para duendes, la historia nos demuestra que la avaricia y la falta de previsión son la verdadera trampa para el humano. Vale, el anciano ya ha sido superado 2 veces. ¿A la tercera va la vencida o la cosa se tuerce aún más? Me va que se va a torcer. Porque la situación se complica con la llegada de un tercer personaje. Mientras están ahí intentando averiguar cómo beber de esa piscina de chocolate, aparece una bruja. Una bruja. Una bruja. Los ve, decide que son un buen botín y los atrapa a los dos en su caldero. A los dos. Y aquí la historia introduce otro elemento del folclore clásico. La bruja, para neutralizar al duende, recurre a una de sus debilidades conocidas, que es el consejo número 5. ¿Cuál es? Sal y granos finos pone a contar a cualquier duendecillo que quieras atrapar. Les pone delante 2 sacos de sal. Un momento. Entonces, los duendes tienen una especie de toc con contar cosas. ¿De dónde viene eso? Es un rasgo fascinante del folclore europeo que se asocia a muchas criaturas, desde duendes a vampiros. La creencia es que estos seres tienen una mente que se obsesiona con el orden, los patrones, los números, y no pueden evitar la compulsión de contar. ¡Qué curioso! Es una debilidad que los humanos pueden explotar, pero lo genial de esta historia es que reconoce la regla clásica e inmediatamente la subvierte. Totalmente. La fuente lo dice claro. Nuestro duende poco convencional es si en contar le sale al revés. En lugar de quedarse paralizado, lanza un hechizo de multiplicación, crea un montón de dobles suyos. ¡Ah, qué listo! Los deja a todos contando para entretener a la bruja, y él y el anciano escatan. Exacto. El hecho de que este duende pueda hackear esa regla fundamental de su propia especie lo eleva. No es un arquetipo genérico, ¿sabes? Es un personaje con verdadera agencia, con una inteligencia que le permite manipular las reglas, no solo ser víctima de ellas. Sí. Y el mismo consejo menciona otra debilidad, el barro o el hierro como trampa elemental. Y vemos cómo el duende también juega con eso. Sí, porque después de escapar, en lugar de un gracias por salvarme la vida, el anciano vuelve a la carga. Están bajo la lluvia, con los pies en el barro, y le pide otro deseo. En una gran cama quiero dormir. No aprende. No aprende. Y el duende, con esa ironía que ya le caracteriza, encoge la casa entera a un tamaño de miniatura. La cama es grande, sí, en proporción a la casa, pero es inútil. Acaban durmiendo fuera, sobre el barro. Dormir literalmente sobre ese mismo elemento. Cada deseo es una batalla semántica que el anciano sigue perdiendo. La situación se descontrola tanto que tienen que intervenir los que la historia llama custodios de la magia. Ojo. Tras otra trampa con un tazón de avena, que es el consejo 6, y que les tiende el conejo gigante, el anciano y el duende acaban de nuevo encerrados juntos en la botella. Juntos. Y esa imagen es una simetría poética. La historia empieza con el duende solo en la botella, como prisionero. Ahora están los dos, captor y cautivo, compartiendo el mismo aprieto. Es verdad. Han pasado de ser adversarios a ser compañeros de desventura. Han estado atrapados juntos en un caldero y ahora en una botella. Esa experiencia compartida, por caótica que sea, los ha unido. Entonces el conejo gigante revela su verdadera naturaleza. Es un ser mágico transformado por el caos que ellos han creado. Exige una promesa de ambos, que no volverán a molestarse. Ajá. Y para asegurarse, invoca a 2 gatos custodios,
uno naranja y otro negro, que según el Consejo 8 representan la fortuna y la protección. Esto es muy importante porque introduce un sistema de equilibrio mágico en este universo. No es solo un caos de deseos y trucos sin consecuencias. Claro. Hay una autoridad superior, el conejo, los gatos, que impone orden y restaura el equilibrio. La magia no es anárquica, tiene sus propias leyes y sus guardianes. Y estos guardianes realizan un ritual de purificación, que es el Consejo 7. Si sabes usar el agua, te dará magia, y también la quitará. Bañan al duende y al anciano con agua, flores y miel, y el resultado es que les quitan la magia a ambos durante un mes. El agua como elemento purificador es otro arquetipo universal, presente en muchísimas tradiciones. Se usa para limpiar, para renacer, para un nuevo comienzo. Aquí su función es resetear el conflicto. Sí. Se les quita la herramienta que ha estado causando todos los problemas, la magia, para forzarlos a encontrar otra forma de relacionarse, una basada en algo más que el poder y la manipulación. Entonces, llegamos a un punto muerto. El plan del anciano ha fracasado por completo. Ha perdido su esclavo mágico. Pero la historia no termina con un castigo, sino con algo totalmente inesperado. ¿Así? Deciden organizar una fiesta para celebrar su nueva amistad, forjada en medio de todo este caos. Tiene sentido. Han sido enemigos, pero también han sido aliados contra la bruja. Han compartido encierros y escapadas. Su relación ha evolucionado de una de poder vertical a una horizontal, de compañeros que han sobrevivido a una serie de locuras juntos. Y en esa fiesta ocurre algo precioso. Se ponen a dar vueltas y a bailar en círculo, y aquí llega el consejo número 9. Círculos de hacer si a un duende quieres atraer. Pero el significado se invierta por completo. ¿Cómo? La fuente dice que con tanta vuelta y tanta felicidad, la magia vuelve a ellos. La alegría y el baile restauran lo que el ritual de purificación les había quitado. Esta es una resolución muy significativa. El mismo método que se describe como una herramienta para atraer y atrapar, el círculo, se transforma en un acto de celebración comunitaria que libera y restaura. Justo. El círculo deja de ser una trampa para convertirse en un símbolo de unidad y de ciclo completado. La magia ya no es una herramienta para el conflicto o el beneficio egoísta, sino para la alegría y la sanación. Y el duende, con su magia recuperada y visiblemente madurada, usa su flauta para devolver a todos a su forma original, incluyendo al conejo. Y con esto llegamos a la reflexión final de los personajes. A ver. El anciano por fin admite su error con una frase muy potente: el camino corto en largo se hará. Y decide que a partir de ahora trabajará con gusto. Ha aprendido la lección fundamental. La búsqueda del atajo, de la solución fácil, le ha llevado por el camino más largo, complicado y peligroso. Y al final, la verdadera recompensa no era librarse del trabajo, sino encontrarle un nuevo sentido. Exacto. Y esto nos lleva al 10º y último consejo, que ya no tiene nada que ver con la premisa inicial. Ya no es un consejo para atrapar, sino para conectar. ¿Y qué dice? El consejo número 10 es: si un duende quieres tener, su mejor amigo te debes hacer. La historia completa un círculo perfecto. Comienza como un aparente manual de instrucciones para la explotación y termina siendo una lección sobre la amistad y el respeto mutuo. Sí. El verdadero tesoro que el anciano obtiene no es un sirviente mágico, sino un amigo. Y lo que es más importante, una nueva apreciación por su propia vida y su propio esfuerzo. La moraleja desmonta por completo la premisa con la que empezamos. En resumen, hemos seguido un viaje que va de un plan egoísta para esclavizar a un ser mágico, pasando por un duelo de ingenio lleno de lagunas contractuales, conejos gigantes y tazas de chocolate cósmicas. Menudo lío. Hasta una amistad forjada en el caos. La historia usa su propia estructura de 10 consejos para atrapar, para, irónicamente, enseñarnos a conectar. Exactamente. La fuente utilizó una estructura familiar y atractiva para contar una historia moral profunda sobre cómo la búsqueda de atajos y soluciones fáciles a menudo nos lleva por un camino mucho más largo, pero que al final puede ser inmensamente más enriquecedor. Sí. La verdadera magia no estaba en los hechizos del duende, sino en la conexión y el respeto que acaban descubriendo. Y esto nos deja con una idea final para la reflexión. La leyenda comienza con el deseo de evitar el esfuerzo y termina con la aceptación gozosa del mismo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿en qué aspectos de nuestras vidas buscamos un duende que nos solucione las cosas, un atajo mágico para evitar el trabajo duro o el proceso difícil?
Buena pregunta. Y sobre todo, ¿qué amistades inesperadas o lecciones valiosas podríamos estar perdiéndonos en esa búsqueda constante del camino más fácil?